modificación del paisaje y siempre me dediqué al paisajismo, no solamente a cubiertas, pero trabajo, digamos, digamos, como arquitecto me dedico específicamente al paisajismo, ya hace más de 20 años. La otra pata digamos, de mi profesión es la docencia, que desarrollé en varias universidades, en la Vitela, en FADU, incluso, bueno, en grado, en posgrado, en grado en la carrera de diseño del paisaje. Bueno, bueno, un poco la idea era presentarles el curso, cuáles son los contenidos un poco temáticos que tiene y cómo se desarrolla un poco la dinámica. Y bueno, después al cierre me gustaría por ahí que me cuenten ustedes también un poco qué expectativas tienen del curso y un poco a qué se dedican y en qué área están. Así que bueno, voy a compartir una presentación y vamos a ir viendo ahí, es algo, no es una presentación corta, pero que nos va a dar una idea del desarrollo. Ahí se ve, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Se ve bien? ¿No? No, si no, dejo de compartir y vuelvo. Yo veo bien, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Se ve? Sí, Sebastián. Bueno. Yo veo bien, veo la imagen de Bueno. cubiertas verdes y la presentación. Bueno, bárbaro. Bien. Bueno, un poco vamos a empezar viendo, el curso consta de 8 módulos, vamos a ver por qué decimos 9 semanas, porque la duración termina siendo esa, 9 semanas. El desarrollo es, los módulos contienen, cada módulo es semanal. El curso inicia el 6 de abril y todos los martes se abre un módulo nuevo. Los módulos contienen material teórico, dependiendo, bueno, obviamente del tema que se esté tocando, material teórico siempre. En algunos casos hay información técnica como anexos. Algunos tienen videos, algunos grabados por mí, otros no. Hay estudios de casos y durante todo el curso vamos a desarrollar una actividad práctica. Con respecto a los videos, les aclaro que cada 2 módulos, o sea, al final del módulo 2, sí hay un video síntesis grabado por mí de los 2 módulos, de los 2 módulos anteriores. O sea, al final, cuando se sube el módulo 2, cuando sube el módulo 4, el 6 y el 8, o sea, hay 4 videos. El primer módulo es general, en relación a tipologías de cubiertas, una introducción en relación al paisajismo sustentable, beneficios de las cubiertas. El segundo módulo empezamos a hablar un poco de lo que el módulo 2 y 3 de tecnología, pero en el primero, o sea, en el 2, un poco los temas que tocamos son aquellos requerimientos técnicos en relación a, digamos, una cubierta es, digamos, como paisaje implantado sobre arquitectura, ¿no? Entonces lo que vemos es un poco todas esas interferencias con los sistemas de infraestructura del edificio que aparecen y cómo los resolvemos dentro de este, digamos, potenciando el proyecto con estas aparentemente trabas técnicas que tienen que, bueno, convertirse en
potencialidades del proyecto, ¿no? Pero cómo se resuelven, digamos, bordes, cómo se resuelven situaciones de drenajes en relación al edificio, ¿no? Y todos esos elementos, membranas, todos esos elementos que, donde el paisaje se toca con la arquitectura. En el módulo 3, la tecnología se refiere específicamente a los componentes de la cubierta, a las distintas capas que aparecen, desde una vez que ya pasamos la membrana impermeable, va a aparecer una capa especial, después el sustrato, ¿no? ¿Qué tipo de sustrato? El riego, o sea, el paquete específicamente de la cubierta verde. Después tenemos dos módulos de vegetación, donde en uno hablamos un poco más de especies, de qué requerimientos va a tener, digamos, qué pasa con los requerimientos de la vegetación, o sea, qué tenemos que mirar en una vegetación cuando vamos a implantarla en una cubierta. El requerimiento hídrico, o sea, qué es el riego que necesita, requerimientos de sol, especies aptas, especies nativas, especies que atraen fauna. Y en el segundo módulo referido a vegetación, o sea, en el módulo 5, ya hablamos de cómo esa vegetación elegida se implanta, o sea, con qué densidad, o sea, qué cantidad por metro cuadrado, qué elementos se tienen en cuenta para el mantenimiento, o sea, qué previsiones en relación a, por ejemplo, no sé, tener un camino para poder acceder, para mantener, cómo se especifica esta vegetación, bueno, de tamaños de envases, o sea, cómo se especifican en relación a cómo se compran digamos, para comprarlas en un vivero. El módulo siguiente se refiere es un módulo más de sustentabilidad en relación a las cubiertas y se refiere a normas de certificación y específicamente vamos a tocar el tema de normas LEED. Específicamente lo que vamos a ver son las normas LEED en relación a los créditos que se refieren a paisajismo y dentro de paisajismo a cubiertas verdes. En relación a las normas LEED, o sea, uno de los, digamos, los temas que más importantes en relación al paisajismo, que tienen que ver con la certificación LEED. ¿Qué pasó? Rebotó. Les decía que uno de los temas fundamentales en relación a la certificación LEED en cuanto a cubiertas tiene que ver con, el principal tiene que ver con el consumo de agua en relación a la cubierta, el consumo de agua para riego. La posibilidad de recuperar agua de lluvia y de algunas otras maneras, por ejemplo, de equipos de aire acondicionado para reutilizarlos para riego. Otros temas tienen que ver con bueno, el tipo de vegetación que se elige en cuanto a su requerimiento hídrico específicamente y en cuanto a la densidad de plantación, que son temas que habíamos digamos, ido ya tocando en el módulo 5. El módulo 7, el módulo que sigue, se refiere específicamente a cómputo y presupuesto. O sea, vamos a hacer en el ejercicio que hagamos, vamos a terminar haciendo un cómputo y un presupuesto para tener una idea de cuánto cuesta una cubierta por metro cuadrado. Y en el último módulo vamos a ver uno o dos ejemplos donde vamos a recorrer todos estos temas que estuvimos tocando. Si bien en los módulos anteriores van a tener también ejemplos, pero que se van a ir refiriendo específicamente a los temas. Acá son como, en el módulo 8 vamos a tener como casos síntesis, donde un poco vamos a barrer todo el temario que se fue desarrollando.
Entonces, acá un poco una síntesis de cómo se va a desarrollar el curso. Fíjense que lo que les decía, cada semana se entrega un módulo teórico que es un material de lectura que en general tiene videos, hojas técnicas y demás. Cada 2 módulos, lo que les comentaba también, hay un video síntesis de los contenidos y vamos a tener 4 encuentros virtuales en los que vamos a ir desarrollando una actividad práctica. O sea, ustedes van a tener ya en el primer módulo un plano que van a poder ubicarlo en el lugar de residencia de ustedes o en el lugar que elijan. O sea, la ubicación la van a elegir ustedes. Todos vamos a trabajar con la misma base, pero cada uno lo va a ubicar en su lugar de residencia o un lugar hipotético que quiera elegir, ¿no? Esto me parece importante y es sumamente rico cuando después tenemos los encuentros y vamos corrigiendo si hay gente de distintos lugares, porque bueno, empezamos a ver temas de vegetación, temas de requerimiento de riego y demás en cada situación específica. Entonces, estos encuentros van a tener como eje la revisión de estos prácticos. En cada módulo ustedes también van a tener una guía de trabajos prácticos que los va a ir guiando sobre cómo ir avanzando con el práctico, y cada avance va a tener relación con la teoría que se vaya desarrollando, ¿no? O sea, vamos a empezar primero viendo esos requerimientos de arquitectura, después viendo las capas, después trabajando con la vegetación y así sucesivamente. O sea, la práctica está directamente vinculada con la teoría que se va desarrollando. La idea es entonces en estos encuentros virtuales que cada uno vaya presentando, vamos haciendo correcciones. Realmente me parece como fundamental esto del ejercicio práctico y es como sumamente rico el intercambio y además verificar lo que ustedes están leyendo, ponerlo en práctico sobre un ejercicio que si bien no es un ejercicio muy complejo, pero que va a ir teniendo todas estas variables, ¿no? Cómo funcionan los desagües, donde van a ver que van a aparecer un montón de dudas, que está bueno que aparezcan, y vamos a ir revisando cada ejercicio y un poco dándole solución a esas dudas que tengan y consultas también, digamos, que tengan en relación al material que hayan leído y demás. En el último encuentro virtual se hace una presentación donde cada uno presenta su propuesta y unos días antes se abre también una evaluación que es simplemente un choice, una evaluación integradora. Entonces el curso, digamos que se aprueba con el ejercicio práctico y esta evaluación integradora. Con estos 2 elementos, digamos, es lo que acredita el curso, es un certificado que, digamos, lo damos en este caso, ¿no? En el caso de que se complete el ejercicio práctico y esta evaluación. Durante el desarrollo del curso, un poco lo que algunos ejemplos de cubiertas en el país que vamos a ver son, yo tomo proyectos en los que yo trabajé primero porque los que no conozco muy bien y además porque tengo mucho material como para verlos muy en profundidad. Entonces, algunos de los ejemplos que vemos son de la cubierta de la Universidad de Itela, del Banco Galicia que está en Chacarita, del Polo Dot, son todos proyectos muy recientes, y algunos otros que no son, digamos, no son proyectos en los que trabajé yo, la cubierta verde de la Universidad de Derecho, del Centro de Convenciones y de una escuela acá en Buenos Aires.
Otra cosa que les comento en relación a estos encuentros virtuales es que, digamos, ustedes en general suben el material un poco antes, entonces yo lo que hago es hacer una mirada y también selecciono material sobre otros ejemplos en relación a lo que ustedes veo que están trabajando y que necesitan. Entonces, por ahí no un ejemplo completo, pero vamos viendo como algunos temas particulares, puntuales en relación a, digamos, a material de obras que yo tengo y que tengan que ver con lo que están ustedes resolviendo, a cómo lo están resolviendo y a las dudas que están como teniendo. Después también vemos a lo largo del curso algunos ejemplos que no son de Argentina, que me parece importante, como el Highline, la cubierta verde del ASLA, y algunos otros que, bueno, a veces van variando con los años. Estos son los últimos que vimos. Pero bueno, que me parece como interesante, bueno, ver también cómo se trabaja en otros lugares y también para verificar que, digamos, que tenemos tecnología en el país como para trabajar perfectamente en cubiertas como se hace en otros lugares. Hay como mucha, como digamos, la misma tecnología prácticamente que se encuentra, digamos, afuera. Hay fabricantes que, digamos, los productos se están fabricando acá. También las hojas técnicas que ustedes reciben como anexo sirven para eso, para tener info de proveedores en el país, para, digamos, tener como contactos en relación a materiales y elementos que componen las cubiertas. Esto es, por ejemplo, un ejemplo digamos, de algunas imágenes, ¿no? De uno de los alumnos del último curso, de la edición 6, donde un poco no vamos a ver cada resolución, sino un poco lo que me interesa es que vean que se fue pensando cómo, digamos, lo que se va pensando es lo que me interesa del ejercicio es pensarlo como un sistema donde vamos superponiendo, definiendo, bueno, qué es piso, qué es vegetación, cómo se resuelve esa vegetación o esos pisos en relación al sistema de desagües, cómo se resuelve el sistema de riego, el equipamiento, la elección de la vegetación, qué requerimiento hídrico tienen, cómo va variando esa vegetación en los distintos ciclos del año, en las distintas estaciones, y cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, qué tamaño inicial tiene, en fin. Este es otro. En este caso trabajo más específicamente desarrollando como el equipamiento en relación a la cubierta, que era como un gran deck, y cómo los bordes que se convierten en equipamiento iban funcionando con esa cubierta. Acá puse algunas imágenes nada más. Siempre empezamos con un estudio de asolamiento, o sea, viendo cómo impacta de acuerdo a la región en la que están o la situación, la ubicación de la cubierta en la que están, cómo funciona el asoleamiento, es lo primero que hacemos. Este es otro, ¿no? Donde, bueno, también donde se eligen elementos como técnicos, ¿no? Por ejemplo, en el riego, qué tipo de materiales usamos y demás. Bueno, un poco eso, ¿no? Como mostrarles que el ejercicio un poco lo que hace es ir verificando todos esos puntos que se van tocando a través de la teoría. Y que los vamos desarrollando, ustedes van desarrollando y los vamos corrigiendo en esos encuentros. Corrigiendo y, digamos, intercambiando, ¿no? En esos encuentros. Y esto es una cubierta verde que un año tuvimos la suerte que uno de los alumnos tuvo la suerte que, bueno, un arquitecto de Santa Fe que desarrolló un sistema de lo que llamamos, digamos, una cubierta verde, un sistema preplantado, que él mismo desarrolló como la matriz
incluso, y fíjense que es una cubierta verde enorme, que son unas residencias estudiantiles en Santa Fe. Bien, estos son, bueno, nuestros contactos, igual de todas maneras lo tienen, y un poco eso es de lo que trata el curso. Bien. Bueno, no sé si quieren prender cámara y hacer alguna consulta, o bueno, como quieran, sin cámara, con cámara. Si tienen alguna duda en relación a cómo es esto. A veces, bueno, un poco otra cosa que quería aclarar, cuando mostré los ejemplos, todos los ejemplos están dibujados en digital y demás. No es un requerimiento eso. Perfectamente se puede trabajar a mano, cada uno representa como, digamos, desde sus conocimientos, con las herramientas que tiene. Sí, lo único mínimamente es poder interpretar un plano para poder proponer algo, ¿no? Eso me parece importante. Y después, bueno, lo importante del ejercicio es también que cada uno lo oriente en función a lo que cada uno más le interesa, ¿no? Hay gente que le interesa más desarrollar el tema de la vegetación, otros digamos, estas fases, estas interfaces, ¿no? Estos puntos de contacto con la arquitectura. Así que, digamos, en fin, eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo están? Yo quisiera hacer una pregunta, Sebastián, ¿se escucha? Sí, Viviana. Siempre se toman, digamos, techos que ya están realizados para poder desarrollar nuestros proyectos o se parte, porque a veces hay muchas consultas sobre si se pueden realizar techos verdes o cubiertas verdes sobre determinados edificios que ya están, o casas que ya están construidas. Entonces, la parte, digamos, me refiero a la parte estructural. ¿Qué pasa con eso en el curso? ¿De algún modo se llega a ver? Porque una cosa es armar una cubierta vegetal en algo que venimos, que ya está planteado desde el vamos, ¿no? Con un edificio y dice, bueno, este edificio va a tener una cubierta verde, por lo tanto, el peso, bla, bla. Y otra cosa es cuando uno se encuentra con un edificio o una casa y bueno, qué bueno poder hacer una cubierta vegetal, me aguantará la estructura, ¿no? Entonces, quería saber si se contempla la lo que, digamos, lo que nosotros vemos es, por ejemplo, cuestiones de peso en relación al tipo de sustrato que se usa. Sí, en el caso de una cubierta existente hay que verificar obviamente la estructura en relación a esto, y lo que vemos es, tanto en una cubierta nueva como en una cubierta existente, por ejemplo, si uno va a implantar un árbol, que se puede, determinadas especies, o sea, hablamos como de conceptos generales que, digamos, bueno, si uno implanta 3 árboles, que sea sobre una línea estructural. Obviamente que si uno trabaja sobre depende del tipo también de edificio. Yo, por ejemplo, he trabajado en proyectos que eran recuperaciones de edificios existentes, digamos, del 1900, ¿no? Donde son proyectos más complejos porque, de hecho, por ejemplo, no sé, en algunos casos se planteaba en un principio como mantener la estructura existente y finalmente, bueno, me acuerdo un edificio acá en la calle Alsina, un edificio recuperado, se terminó decidiendo hacer una losa nueva directamente, ¿no? O sea, es como en los casos de edificios existentes hay que analizar muy bien y es como muy específico y depende de, por ejemplo, una cosa es, tenés un techo inclinado y vas a agregar una cubierta de 10 centímetros, bueno, eso es una cosa, ¿no? Con un mínimo de peso, ¿no? Bueno, otra cosa es si uno quiere implantar, por ejemplo, una cubierta con un espesor de 25 centímetros. Bueno, por eso vemos como cada tipología
el peso de cada tipología. En el caso de, no sé si vos sos arquitecta. Sí, sí. Sí, bueno, digamos, con los conocimientos de un arquitecto y con, digamos, con los elementos que brindamos, bueno, en ese sentido hay que evaluar. La membrana seguramente la tenés que hacer de nuevo, eso es totalmente recomendable. El tipo de membrana que se usa, vamos a ver, digamos, en ese caso, sobre todo si trabajas con una cubierta existente, por ejemplo, te diría, recomendaría un tipo específico de membrana, por ejemplo, la que provee Sika, que además la instalan ellos y que te dan garantía, o sea, tomar una serie de recaudos que tienen que ver con eso, y después en cuanto a la estructura, quizás también, si es un edificio existente, haya que hacer una consulta con un especialista estructural, de acuerdo a la escala y demás. Eso sí, digamos, es como recomendable porque es lo que decís vos, digamos, no una evaluación hay que hacer del estado del edificio, nosotros lo que vamos a ver son, bueno, cuánto pesa el sustrato, cuánto puede pesar, digamos, cuánto puede pesar la vegetación, cómo ubicar la vegetación en el caso de que sea de más porte, qué tipologías de cubiertas, qué tipos de membranas tenemos. Pero bueno, después cada caso específico hay que evaluarlo, pero digamos, en el caso de que seas arquitecta, no creo que, digamos, aparezca como inconveniente, pero digamos, cada caso es también, en las cubiertas existentes es como muy específico. Los varios casos que conozco, sobre todo en edificios antiguos, en general se termina siendo, te digo, por ejemplo, comento casos que conozco, por ejemplo, no sé si lo conoces al ingeniero Feinstein, no sé si lo escuchaste nombrar, es un especialista en estructura que hace todas las torres de Buenos Aires, que calcula todas las torres de Buenos Aires. Bueno, en su casa tiene una cubierta verde y él decidió hacer una losa nueva sobre, digamos, se compró una casa vieja, una casa antigua, y hizo una losa nueva. Pero, por ejemplo, lo que se conserva, por ejemplo, la cubierta de la Universidad de Itela es un piso entero hecho sobre un edificio existente. Algunas de las cosas que son, te diría, por ahí más complejas que la estructura es el sistema de drenajes. Por ejemplo, en la Universidad de Itela se conservaron todas las bajadas existentes. Se hizo un piso nuevo con un tipo de estructura específico, liviano y demás. Eso sí, digamos, lo vamos a comentar, qué tipo de estructura se usó en esos casos y demás. Pero te diría que es más complejo el sistema, o tiene la misma complejidad el sistema de drenajes. En ese caso se dejó el sistema de drenajes existentes, como empalmándolo. En el caso de este edificio que te comentaba, que se llama, lo puedes buscar si querés, edificio Medianito, se dejó también el sistema de, o sea, las bajadas existentes, porque es mucho más difícil, digamos, el sistema de drenaje modificarlo, ¿no? Entonces se prolongan, se hace todo para que, digamos, las bajadas se conserven como las bajadas existentes. Pero obviamente en esos casos tiene que haber una interacción con un arquitecto, como, digamos, como consultas con algún asesor especialista digamos, en esos temas, ¿no? Depende de la escala del edificio también. Si es una casa es una cosa, si es un edificio ya de 3, 4 pisos es otra. Pero bueno, sí. No, perfecto. También si hay alguna consulta, digamos, la pueden traer y la vemos. Pero sí, digamos, en lo que yo hago hincapié es que
uno como paisajista no puede resolver todo, ¿no? O sea, eso siempre, digamos, y yo desde mi trabajo también me pasa, ¿no? Cuando uno hace hasta, digamos, a veces trabajos específicos de paisaje, a veces, bueno, uno tiene que hacer consultas hasta con agrónomos en relación al estado de la vegetación y demás, no sé si hay vegetación existente, pero, pero sí es totalmente posible, se hace y de hecho, bueno, vemos algunos ejemplos, pero bueno, también es real que es muy específico de cada tema. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta, pregunta, duda. En eso, digamos, el ejercicio está muy piola porque todos estos temas salen a flote cuando, digamos, no es lo mismo leer un material teórico. Hago mucho hincapié en eso porque me parece fundamental. No es lo mismo leer un material teórico y quedarse con eso que, digamos, tener que llevarlo a un papel y ahí empiezan a aparecer todos los temas que hay que, si muevo un desagüe, si no lo muevo, como todas estas interferencias que, que surgen, ¿no? Y que hay que resolver. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, Sí, bueno, sí. Perfecto. Ahora sí soy yo, Jorge. No como figuraba antes como Marcela. No, lo que les quería comentar a los asistentes a esta charla es que los intercambios que se hacen cada 15 días fue una innovación que se introdujo recién en la anterior edición y esta va a ser la segunda vez que se hace y son un complemento ideal para los intercambios que se hacen ya con el uso del foro y complementan perfectamente el material y todo el curso. Sí, o sea, además hay un foro, ¿no? Donde ustedes, si al leer el material, no es que tienen que esperar 3 semanas para hacer una pregunta, si tienen dudas en relación al material teórico, tenemos un foro de intercambio donde, bueno, lo que ustedes hacen una consulta, todos la leen y, digamos, la contestamos por foro. Después la podemos reforzar, digamos, en el intercambio, pero lo que más hacemos hincapié es en, digamos, y lo que insisto mucho es como en sintetizar en ese proyecto un poco lo que van trabajando. Florencia, no sé, Verónica, Betiana, si tienen alguna pregunta. Florencia, Vero, sí. Y había alguien más, ¿no? No sé si... Sí, me escribió por WhatsApp la otra persona que estaba, pero se le cortó, está funcionando mal internet, por eso bueno. se tuvo que ir. Bueno. Sí, no tengo ninguna pregunta, me quedó bastante claro el formato, así que, bueno, ¿cuándo inicia el curso? El 6. El 6 de abril comienza el curso. Sí. Las reuniones, digamos, ya tenemos como hasta pautadas las reuniones de taller. Cerraría el curso, empieza el 6 y el primer encuentro que tendríamos virtual sería el 23 de abril, porque lo que hacemos es dejar, o sea, después de la semana de la entrega del tercer módulo tenemos el primer encuentro virtual, porque ustedes en los primeros módulos reciben los planos, empiezan a familiarizarse, lo ubican en un lugar, o sea, empiezan a hacer, digamos, como para tener esas 2 semanitas. Entonces el primer encuentro es el 23, el segundo el 7 de mayo, el tercero el 21, o sea, es cada 15 días, está fijado ya que es los viernes a las 19 horas.
el 21 de mayo y el 4 de junio. Son siempre los viernes, cada 15 días, a las 19 horas. Y si por algún inconveniente alguno no puede participar de la reunión online que se hace por Meet, nosotros lo que hacemos siempre es grabar esa reunión. Y si manda el material, Sebastián lo analiza durante la reunión, eso queda grabado y Claro. eventualmente después si hay alguna pregunta o alguna duda se puede hacer por privado. Sí, todas esas videoconferencias que hacemos se graban, digamos, como todas esas revisiones de los trabajos. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde están? ¿Son de acá de Buenos Aires? Yo soy de Buenos Aires, Verónica, hablo. Me recomendó el curso Nicolás Dobler, soy compañera de él. Trabajo en lo que es el área de diseño y publicidad de la empresa. ¿Trabajás en SEAMSE? En SEAMSE, sí. Y bueno, he trabajado con él en los eventos, todo lo que es armados de la estructura, demostrar lo que es justamente, en este caso, todas las especies que se realizan en Villa Domínico. Ajá. Y que se están produciendo, sí, que se producen ahí. Y trabajamos varias veces en conjunto. Yo hace 25 años que estoy también, como él bastante. Y bueno, me estoy interesando ahora también para implementar en forma personal, y tanto como para el trabajo, las cubiertas verdes, ¿no? Sí. Para armar también los diseños de eventos, lo que es estructuras, bastante como muy superficial. Disculpen, les pido si pueden mutear los micrófonos. Sí, sí, no están hablando. Ahí está. Ahí está. La idea es que tener un poquito más de conocimiento, porque siempre en los eventos se arma algo muy por arriba, pero también se puede armar algo ya fijo y a veces te los hacen dejar. Si hay alguna posibilidad de alguna muestra que le guste en el lugar a donde les ponemos, y bueno, y ya de por sí para mi actividad, ¿no? También que hago diseño. Súper interesante el trabajo que hacen en Domínico. Hemos ido varias veces con alumnos de posgrado a hacer todo el recorrido y demás. Sí, a Nicolás lo conozco, bueno, fue alumno mío hace mucho. Bastante tiempo. Creo que 23 años más o menos, 20 y pico. Sí, hace bastante ya que está ahí también. Sí. Y en Domínico también. Claro, sí, sí. ¿Y Florencia y Viviana de dónde son? Yo soy de Buenos Aires, soy licenciada en Planificación y Diseño del Paisaje y trabajo en una empresa que se dedica al desarrollo y mantenimiento de espacios verdes. Si bien la temática de las cubiertas verdes la conozco, estoy buscando actualizarme un poco con los sistemas y con la práctica, sobre todo porque a veces no he tenido tantas oportunidades de realizar, digamos, las terrazas. Entonces, me interesa sobre todo como ver lo nuevo, cómo se están haciendo. Alguna que otra vez en la experiencia profesional me ha pasado de encontrarme en edificios antiguos donde por ahí ya había una cubierta jardinada, o sea, edificios de Mario Roberto Álvarez, sí. con cubiertas de hace 60 años, donde, bueno, ya sistemas muy, muy obsoletos por ahí. Y bueno, un poco busco esta actualización y sobre todo orientada a la práctica. Bueno, más que nada eso. ¿Y cuánto hace que te recibiste? Mira, yo terminé Porque me suena tu nombre. Bueno, yo hace mucho cursé la carrera y
Terminé en el 2003, 2004, por ahí, 2003. Lo que pasa es que trabajé por muchos lugares. Ajá. Entonces me ha tocado trabajar en lo privado, en lo público. Bueno. Pasé por distintos estudios de acá de Buenos Aires y bueno, por ahí, no sé, nos hemos cruzado en alguna charla, en algún... Claro, sí, bueno, yo estuve de docente en vegetación el año pasado, de hecho, medio estoy ahí todavía. Bueno, buenísimo. No, cuando decías de edificios existentes, bueno, por ejemplo en la Algodonera, no sé si el edificio se lo ubican, hay una cubierta verde hecha por Benito Carrasco, cuando la Algodonera era Algodonera, e hizo una cubierta para la gente que, digamos, como espacio recreativo para la gente que trabajaba en la Algodonera. Una locura, y esto en un pu plantado. Yo no sé cómo, pero bueno. Ahí está. ¿Y Viviana? Estás muteada, Viviana. No estoy muteada. ¿Estás hablando? No, por ahí no está hablando. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahora sí. Acá estoy. No, bueno, yo soy arquitecta, soy de Cava, pero hace un par de años que estoy acá en Maschwitz. Y bueno, a mí me interesa, digamos, a ver, desde un lugar también filosófico y en realidad me gusta mucho divulgar este tema y de hecho tengo un grupo en Facebook que es Viviendas en Adobe y otro es Techos Verdes Vivos. Los Techos Verdes Vivos en realidad, sí, ahí puse tu sí. Curso, lo puse. Sí, y sí. en realidad, bueno, hay una diferencia porque, digamos, la mayoría de los integrantes de ambos grupos, hay uno que tiene más de 50.000 miembros, el de las viviendas, y el otro, el de Techos Verdes, tiene menos, pero en general se refieren más a viviendas, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay una diferencia entre las cubiertas verdes, digamos, como mostraste de la Universidad de Itela, y a lo mejor un techo verde de una vivienda en adobe u otros sistemas de tipo ecológico, sustentable. Pero en realidad creo que la esencia es la misma, ¿no? Y yo lo que apunto es a tratar de hacer conocer esto, porque veo que colegas míos siguen haciendo, viste, edificios, cosas, y no hay caso, ¿no? O sea, el tema de las cubiertas verdes no lo aplican. Y ahora, con el tema de la pandemia, lo que estoy viendo es que hay mucho desarrollo de edificios en pozo, donde en algunos, muy pocos, están incorporando terrazas verdes, que también es como un mini techo verde, ¿no? Eso tendrá sus características más especiales, pero bueno, por lo menos hay alguno que otro que se le ha ocurrido. Perdóname, ¿no? Que no termino de entender cómo en la ciudad, en la masa de cemento a la cual pertenezco, desde hace un par de años no, pero bueno, esto ya es el otro lado, no es como el campo, pero no hay una mirada puesta hacia desarrollar estas cubiertas y más después de lo que está pasando. Entonces, a mí me parece bárbaro, aunque sea de a poquito, ir metiéndole a la gente que estos sistemas se deben de utilizar en casas, en departamentos, en lo que quieras. Ese es mi concepto, ¿no? O sea, por eso me interesa. Sé bastante el tema, pero bueno, no sé lo suficiente. Y bueno, nada, por eso estoy escuchando. Sí, no, bueno, esto es lo interesante por ahí, bueno, desde, si te incorporás por ahí está bueno eso, ¿no? Por ahí compartir como con qué sistemas trabajas vos, como más
por ahí más alternativos o demás, qué sistemas hay en el mercado, pero bueno, de todas maneras, te digo que, bueno, nosotros trabajamos específicamente, pertenezco a un estudio donde trabajamos específicamente en la ciudad, y no son tan pocos. De hecho, todas las, digamos, uno dice cubiertas verdes porque por ahí se los imagina en el piso superior, ¿no? Pero, digamos, en realidad, todos los edificios que tienen un estacionamiento y tienen un parque encima es una cubierta verde, ¿no? Porque es un parque sobre losa, en realidad es. O sea, no es una cubierta en el último piso, pero es una, digamos, tiene las mismas complejidades que... Claro, yo me refería más a los últimos pisos. Claro, ¿no? pero cuando... El calor, o bueno, te hacen esas piscinas que no, la verdad es que no adhiero demasiado, pero bueno, son puntos de vista míos particulares, ¿no? Yo lo que veo es a un nivel tal vez menos urbano, una tendencia que está creciendo en relación a tratar de incorporar el tema de techo verde o cubierta verde en las viviendas, y hay mucha desinformación, por eso entran en los grupos, y ves como algunos van preguntando a los otros que saben más, se van armando espacios y luego muestran las... Claro, sí, espacios de intercambio, sí, sí. Como vos decías, ¿no? Y bueno, en este lugar hay mucha gente de Córdoba, gente del interior, como vos decís, ¿no? De golpe, miren, tenemos acá esta planta que vamos a colocar, nos aguantará el peso, entonces hay otro que le responde. Es muy interesante porque me gusta el tema de que se abre el conocimiento y a la vez intercambian, se ayudan, ¿no? Y esa es cada vez más. Pero hay proyectistas hasta que trabajan implantando la cubierta y dejando que crezca lo que crezca. Claro, pero vos sabés, muy interesante. Sebastián, que son muy pocos los arquitectos que están en esos grupos. Son más bien constructores, bioconstructores. No a son... mí me pareció súper interesante el grupo. Si yo estoy en el grupo, me pareció súper interesante. Entonces, bueno, por ejemplo, acá en Maggi tenemos algunos techos verdes, digamos, ¿no? O sea pero pocos. Pero igual es como que hay un concepto erróneo de que te va a entrar el agua, de que es húmedo, una cantidad de cosas que la gente... Bueno, el otro día, que cuando posteé el curso, me llamó mucho la atención, posteé el curso en un grupo que se llama Docentes FADU-UBA, sí. Y me contesta, me hace un comentario un arquitecto y me dice que estaba en el grupo docente de la FADU y me dice que, bueno, ¿por qué se gastaba plata en esas cosas? En estas pavadas, sí, que te entra humedad, yo decía. Por eso te digo, yo lo que veo a través... En el 2021 pensar que los cuatro... Perdón, quiero interrumpir, perdón, quiero interrumpir porque por ahí este concepto de la humedad me ha tocado ir a muchos edificios, digamos, donde se hicieron estas terrazas hace 50 años atrás, y sí, te digo que tienen todas problemas de goteras, todos los estacionamientos, digamos, están goteando, y creo que se ha creado, digamos, claro, sí, esa imagen, bueno, por algo que hizo hace 50 años, tienen claramente problemas ni estructurales. Pero bueno, falta toda esta nueva vista de esta nueva tecnología, nuevas formas, y también algo que es interesante saber es, bueno, esta tecnología, ¿cuánto puede durar? Se te va la voz, Florencia. ¿Cómo? Se te iba la voz. No sé hasta dónde escucharon, pero lo que digo es que ¿cuánto puede? Claro, que está bueno entender, bueno, esta nueva tecnología, cuánto puede durar, y si requiere algún tipo de mantenimiento a nivel estructural o impermeabilización o lo que sea. Creo que estos conceptos de que no te estás metiendo en un problema porque a futuro esto claramente va a tener goteras,
es porque realmente sucedió, sucedió en muchos edificios. Claro, sí, sí, pero no, yo decía que me llamó mucho la atención, digamos, una cosa es un comentario de alguien por ahí, pero digamos como de un arquitecto, o sea, como, no sé, me llamó mucho también la manera de comentarlo, ¿no? Como que, bueno, sí, obviamente puede pasar, pero bueno, no debería pasar, ¿no? Por ejemplo, la cubierta de la ditela, o sea, por eso como obviamente se estudia, ¿no? Está, la cubierta verde está montada sobre auditorios, salas de computación, o sea, como no es un estacionamiento, digamos, o sea que hay digamos, tecnología para hacerlo, ¿no? Obviamente también es cierto que a veces pasan los problemas por esto que comentaba, ¿no? Como que uno cree que puede resolver todo solo, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Como que un poco lo que se ve también en el curso es a quién hacer las preguntas de acuerdo a la complejidad que tenga el proyecto, ¿no? Eh, y digamos, eh, por ahí en muchos casos hay que hacerlo, ¿no? O sea, no, o sea, obviamente si uno evalúa y dice, hago una cubierta verde y bueno, hago una membrana, por ahí la dirijo yo con un albañil y demás, y bueno, o llamo en el caso de que estoy haciendo una cubierta verde que tiene como, digamos, que está como en un lugar como riesgoso, de acuerdo a lo que tengo abajo, de uso y demás, o llamo a SICA, bueno, por ahí, digamos, vale la pena evaluar, ¿no? Eh, qué sistemas hay y cuál es el más seguro y demás. Por eso está bueno ver como el panorama y tener esa, digamos, como eso presente, ¿no? Que depende del proyecto, a quién hay que consultar, en algunos casos hay que hacer consultas estructurales, ¿no? Una pregunta, Sebastián. Sí. Sí, de todas maneras, las filtraciones son inherentes a los techos con o sin Sí. cubiertas, ¿no? Sí, pero digamos, existe esa cosa de que obviamente algo que retiene agua, ¿no? Es como por eso, bueno, es importante también analizar la cubierta como, digamos, como un elemento más en relación a todas las infraestructuras del edificio, ¿no? No es algo que vamos y lo apoyamos ahí, sino que hay que estudiarlo muy bien, si es un edificio existente, si es eh, o sea, incluso siendo un edificio nuevo, lleva como tiempo de intercambio con, digamos, con quienes hacen el proyecto y demás, qué sistemas se usan, cómo son estos puntos de interferencia y demás. Así que bueno, de eso un poco se trata el curso. Bueno, si no hay Bueno, más preguntas, vamos despidiéndonos. bueno, ojalá que puedan sumarse y bueno, les dejo un saludo y bueno, ojalá nos veamos. Le agradecemos Muchas gracias. a ustedes. Gracias por el tiempo. Interesante. Muchas Bueno, gracias. un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Paraste. Hola, Sebas. Paraste de grabar.